Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 23 de junio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora nos saluda. Bueno, estamos ahora mismo ajustando conexión con nuestra primera invitada la mañana de hoy. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante el programa. Uno de ellos tiene que ver con los distintos contenciosos que ahora mismo están en el exterior, referidos a nuestro país. Ayer comentábamos algunos. El destino del oro que está en Inglaterra ahora mismo se ventila en los juzgados de ese país, un oro de las reservas internacionales que pertenece a todos los venezolanos. Y entendemos que lo que han planteado los tribunales es, entre otras cosas, se han planteado determinar la legitimidad del presidente de la Asamblea, del presidente interino Juan Guaidó, y así insistimos, determinar el destino de este oro. Quien ha seguido este caso desde el inicio, incluso antes, nos acompaña vía Skype. Le damos las gracias una vez más por atendernos. De hecho, ella publicaba en sus redes sociales algunos documentos con lujo de detalles de lo que está ocurriendo en Reino Unido. Se trata de la embajadora designada por la Asamblea Nacional, Vanessa Neumann. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme, siempre un placer estar contigo. Un gusto conversar con usted, embajadora. Leíamos con atención la carta que usted enviaba a todos los venezolanos sobre las reservas en Reino Unido y comparto algunos párrafos y quisiera su comentario. Usted ha dicho que el oro en las bóvedas del Banco de Inglaterra son nuestras reservas, pertenecen a nuestra gente, para asegurar el futuro de nuestra nación, no debe ser robado, ya que la organización, y la cito, criminal transnacional, que es el régimen de Maduro, ha robado todo lo demás. Yo iniciaría conversación a partir de este tema y saber si este argumento figura en esta diatriba que se va a someter o que ya está en los tribunales de Inglaterra. La escuchamos. Sí, absolutamente. Ya va, tengo una alarma. No hay problema, estamos absolutamente en vivo. Perdón. Okay. La embajadora Vanessa Neumann nos acompaña vía Skype. Me parece que le entró una llamada durante la entrevista, pero no pasa absolutamente nada. Me disculpo. En absoluto. Exactamente. Bueno, el punto por el cual publiqué eso es porque la cleptocracia del régimen de Maduro es algo que habló el canciller Jeremy Hunt el día que él reconoció la constitucionalidad y la legitimidad del presidente interino Juan Guaidó. Cuando él lo reconoció, que fue el 4 de febrero del 2019, él dice que no considera que Maduro es legítimo porque se robó las elecciones del 2018 y que sí reconoce a Juan Guaidó. Entonces, ese hecho de que él lo haya llamado ilegítimo y también cleptocrático a Maduro implica que es difícil que el Banco de Inglaterra decida otorgarle, aunque hay como dos etapas. Uno es sobre la legitimidad y luego cosas de que si le pueden entregar técnicamente el dinero. Entregarle el dinero a alguien que tú sabes que tu canciller ha decretado que no es legítimo y que además roba, y es cleptocrático, un cleptócrata, según dijo el canciller en ese momento, que fue el canciller anterior, es difícil. Entonces, el hecho de la probabilidad de que algo que le pertenece al pueblo se lo vaya a robar una élite que además está acusada por crímenes muy serios de narcoterrorismo, es relevante al caso. Ahora, embajadora, usted comentaba con nosotros la última vez que hablamos un detalle que no es menor, y es que recibió comunicación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo desmintiendo
cualquier tipo de negociación con el régimen de Nicolás Maduro para utilizar supuestamente ese oro en la compra de alimentos y medicinas. Sí. Yo le pediría un comentario, saber si ese documento figura en el juicio que se inició el día de ayer, porque es francamente grave si se determina que existe algún tipo de complicidad entre funcionarios del PNUD y el presidente del Banco Central de Nicolás Maduro, que dio estas declaraciones. La escuchamos. Exactamente, gracias. Sí, buen punto. El tema del PNUD aparentemente todavía no ha surgido en el caso. No ha surgido porque creo que ellos saben que tenemos un documento que lo desmiente. Básicamente, pero lo que sí han hecho es que sí lo han hecho para... Han dicho que tienen este acuerdo que es para el oro, para el caso, para atender el coronavirus, la crisis del coronavirus en Venezuela, y entonces que por eso necesitan más de como alrededor de $1.000 millones para atender la crisis del coronavirus, que el régimen mismo dice que no es una crisis, o sea que hay pocos casos. Atender como 1.000 casos con $1.000 millones es $1 millón por persona, o sea, eso no ni siquiera tiene sentido. Pero sin embargo, le habíamos preguntado al PNUD, ¿existe este acuerdo o no? Y lo que pasa es que aparentemente el régimen dijo que tuvieron la conversación, pero el PNUD tuvo que emitir una carta diciendo que tal acuerdo no existe. El PNUD, y además es confuso porque el PNUD no hace ayuda humanitaria, no dan medicinas, no dan comidas, no es lo que ellos, no está dentro del rubro de lo que ellos pueden hacer. Entonces, es totalmente irrelevante. Es como raro decir que ellos van a hacer eso cuando no está en su ámbito profesional. Segundo, es irrelevante porque el juicio es únicamente sobre temas jurídicos. Y luego el PNUD tuvo que decir, se echó para atrás cuando se vio metido en el juicio por el régimen, dijo, mira, yo no estoy parte del caso, ustedes no me pueden usar parte del caso, aquí no hay acuerdo, primero. Segundo, si hubiera un acuerdo con Venezuela, eso tendría que venir después de la decisión del juicio. Claro, ellos no pueden estar tratando con alguien que se ha juzgado que no es legítimo. Entonces, de principio a final es siempre lo que hace el régimen. Es para confundir a la gente, para manipular la información, la opinión pública, y es básicamente, es como un chantaje emocional y una manipulación de la opinión pública. Y no claro, pero al final, perdón que le interrumpa, embajadora, si esto se demuestra que es así, bueno, se trata de una mentira, es un ardid. Incluso puede ser hasta ilegal que ha utilizado el régimen de Maduro argumentando que iba a entregar esto al PNUD para gestionar suministros para la pandemia cuando es falso de toda falsedad. Absolutamente, absolutamente correcto. Y los abogados nuestros saben que es falso, tienen esa evidencia, y yo creo que ahora los medios, muchos de los medios que luego me contactaron porque estaban siendo manipulados por el régimen, y tú no lo ves, por la información que manejan, que está muy errada. Yo creo que todo el mundo está claro que esta es una mentira implicando un órgano de la ONU, un organismo de la ONU, y entonces yo creo que por eso todavía no ha surgido en el caso, a pesar de que lo han puesto en los medios, legalmente, jurídicamente en el caso no ha surgido. Ahora, ¿qué es lo que van a determinar los jueces? De entrada, la legitimidad, inicialmente, eso es lo que ha trascendido del gobierno interino de Juan Guaidó para determinar el destino del oro, ¿correcto, embajador? Correcto. Bueno, determinar el destino del oro, determinar quién tiene el derecho a tomar decisiones al respecto del oro. Mover el oro es otro tema, porque también entras en cosas tecnocráticas, pero y eso se podría tardar más, porque acuérdate que el Banco de Inglaterra, hay dos cosas que hay que recordar. Primero, es el Banco Central del Reino Unido, pero también es independiente. O sea, es como que tiene una relación, tiene que más o menos seguir la política del Reino Unido, pero también tiene sus propios procesos. Por eso que el gobierno británico no se puede pronunciar. Al contrario de lo que ocurre en Venezuela, no pueden salir y decir nosotros queremos que tomen tal decisión. Ellos lo tienen que tomar independientemente. Pero por otro lado también son un banco.
O sea, un banco tiene que tomar ciertas decisiones que tu documentación, que si haces lavado de dinero y todo ese tipo de casos. Entonces, sí, eso todo entra en juego. Embajadora, ¿qué documentación ha aportado usted o, digamos, el gobierno interino del presidente Juan Guaidó, que entendemos seguramente se ha hecho parte del juicio? Le preguntaría porque hay como muchos elementos que podría tomar en cuenta el juzgado para tomar una decisión. Usted mencionó, digamos, las investigaciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Hay una recompensa que ha establecido la justicia norteamericana. Hay un contencioso abierto en Cabo Verde con un señor que podría ser el gran, al menos así se le señala, lavador de dinero, responsable de un conglomerado de empresas que pertenecen al equipo de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son los elementos de juicio que van a utilizar los tribunales para tomar la decisión? Bueno, tengo que tener cuidado porque es un juicio en curso, entonces si uno no puede estar prediciendo las cosas, y quiero estar clara que esto es una decisión totalmente independiente que depende expresamente de un juez británico, ¿no? Allá no hay capacidad o sea, más allá de los argumentos jurídicos que están haciendo los abogados de ambos lados, no se puede manipular la opinión de la Corte. Lo que tomarían en cuenta pero hay incluso así hay como varios niveles. Lo que hemos logrado y lo que fue ya llevamos 2 éxitos contra el régimen. El primero es que el régimen trató de sacarnos de consideración con ellos demandar al Banco de Inglaterra. Ahora el segundo es demostrar que ellos tienen que tomar su decisión según el marco jurídico británico, que ellos no pueden, el régimen de Maduro otra vez está tratando de decir que tienen que considerar que el Tribunal Supremo de Justicia del régimen no reconoce a Guaidó, y eso es pedirle a una corte extranjera. El Maduro está pidiendo que la Corte Británica tome decisiones sobre leyes soberanas de Venezuela, dentro de Venezuela, que juzgue los eventos políticos dentro de Venezuela. Eso es totalmente ilegal y en contra de la ley internacional. Lo que nosotros hemos logrado y lo que es correcto es que la Corte Británica tome decisiones según la política del Reino Unido, lo que se aplica la doctrina de una sola voz. O sea, que ellos tienen que respetar lo que opinan su propio gobierno. Y eso es clave. Aquí se aplica las decisiones del Reino Unido. Maduro está buscando que la Corte del Reino Unido se pronuncie sobre nuestras leyes soberanas dentro de nuestro país. Y nosotros lo hemos frenado eso. Entonces, ellos se tienen que pronunciar básicamente sobre qué es lo que opina el Reino Unido y luego parar ahí. Y entonces, las decisiones que se deben tomar son al respecto. Entonces, básicamente, se aplica la doctrina de una sola voz y se frena y luego se tiene que decidir qué tanto se puede considerar los procesos internos de Venezuela. Básicamente, jurídicamente, no deberían. Embajadora, usted aclaraba en la carta que publicó en redes sociales que se trata de un juicio que va a llevar 4 días, ¿correcto? Correcto. Es posible que termine antes. Ahora parece porque está bastante acelerado. O sea, ya tenían pautado 4 días. Tenían pautado 4 días y es muy técnico. O sea, hay como que fulano de tal habla al principio, en la mañana. El otro lado habla en la tarde. El primer lado tiene otra oportunidad. Y luego se cambian y hay esos 2 temas, ¿no? De reconocimiento por el Reino Unido y también como que digamos que qué tanto se pueden meter en los procesos o juzgar los procesos políticos dentro de Venezuela. Pero va rápido. Es posible que termine mañana el miércoles. ¿Y habría una decisión definitiva ya mañana miércoles? No. Entonces, para los argumentos, es como ahí dejan los casos montados los 2 lados, ahí no se puede influenciar más, como que se terminó, pero lo que pasa es que luego el juez
va a tomar su tiempo, un poco de tiempo para analizar las evidencias, analizar los argumentos, analizar los precedentes y se pronunciará. No se sabe, eso depende plenamente del juez, es otra cosa que no podemos influenciar, pero creemos que sería a finales de julio, porque tendría como un par de semanas para tomar su decisión, para escribir su decisión. Yo creo que la Corte tiene como unas vacaciones, o sea, no ejerce por 2 semanas ahí, y creemos que lo más probable es que a finales de julio tengamos una decisión. Esa decisión sería pública y sería escrita, o sea, que todo el mundo lo puede leer, y el juez lo va a querer tomar un poco de tiempo en realmente escribir esa decisión, porque a nadie quiere una apelación, o sea, a un juez no le gusta una apelación. Entonces, dado que el caso es tan grande, tan político, tan histórico, o sea, básicamente algo así nunca ha ocurrido, va a querer escribir una decisión muy bien armada para evitar los problemas de una apelación. Embajadora, aprovecho este contacto para preguntarle sobre la preocupación de la comunidad internacional. Yo mencionaba algo, hay distintos contenciosos abiertos sobre Venezuela. Uno de ellos tiene que ver con este empresario colombiano, ahora designado agente venezolano con pasaporte diplomático, cédula venezolana, detenido en Cabo Verde a espera de su posible extradición a los Estados Unidos por, entre otros, el delito de lavado de dinero. Y yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Es un caso que ha generado gran expectativa, no solo en Venezuela, en Colombia, en todos los países donde este señor tiene abierta investigación, incluyendo los Estados Unidos. Yo le pediría un comentario a la luz de la información y apelando a su experiencia que usted maneja sobre estos temas, es decir, el delito transnacional. La escuchamos. Uh-huh. Sí, bueno, también quiero tener un poquito de cuidado porque es un juicio abierto y uno no quiere politizarlo demasiado para poner en juego el proceso de extradición. Cabo Verde tiene un sistema jurídico muy independiente y por eso ellos no quieren verse inmiscuidos en un juego político. Pero los grados de lavado de dinero es enorme. Él aparece, o sea, Alex Saab es lo que llaman como un hiperconectador de distintos grupos, de distintas redes, y por eso es muy difícil reemplazarlo. Uno siempre puede encontrar otro banquero que te lave el dinero, pero no a esos niveles de las relaciones personales que él tiene. Entonces, realmente sacarlo del juego, es decir, sacarlo del juego, o sea, detenerlo, realmente introduce una inestabilidad en la red de Maduro y representa una amenaza seria. Pero también por ese mismo tema, por las conexiones que él tiene y las relaciones personales, también se verán inmiscuidas los intereses de Irán y Rusia. Y ellos también, tal como nosotros, queremos la justicia y los Estados Unidos estará buscando extraditarlo, por el otro lado tendrás nuestros enemigos que también estarán negociando para que no sea extraditado, no solo por el juego de Venezuela, pero también porque él tendrá esa información de dónde está el dinero de ellos también. Ese es el peligro de alguien tan importante como Alex Saab, es que él sabe el juego de los demás. Entonces eso genera realmente un enfrentamiento como a la sombra, ¿no? A escondidas de los distintos agentes de los países. Porque como él anda con las negociaciones con Irán, él también tendrá información sobre líderes en Irán, con quien él ha tratado. Dos inquietudes, porque efectivamente a él lo detienen camino a Irán, supuestamente, en viaje hacia Irán. Una, el procurador de Cabo Verde decía, si bien no tenemos acuerdo de extradición con Estados Unidos, sí tenemos acuerdos en el marco de Naciones Unidas que nos obligan a estudiar este caso por la gravedad de los delitos que se le imputan. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se especula con la posibilidad de que él pueda, si llega finalmente a los Estados Unidos, colaborar con las autoridades por contactos que ya sostuvo hace años para resolver asuntos que tenía pendiente. Yo le pediría su comentario sobre estos dos temas. Sí, aparentemente es cierto que él iba a Irán, o sea, la información que yo manejo y confirmada por gente que realmente está informada del tema, eso es correcto, no es especulación. Hay mucha gente que le ha hecho rastreo, no mucha gente, pero alguna gente
que él ha hecho rastreo hace mucho tiempo. Y esto es un caso que se ha ido construyendo, lo han estado observando, y yo creo que la evidencia va a ser bastante fuerte. Y también eso impulsa una negociación muy fuerte con él, que él también debería tener una alta motivación de cantar, que digamos, como dicen los americanos, to sing, a cantar y contar los detalles del régimen de Maduro. Jurídicamente él está enfrentando 160 años de cárcel en los Estados Unidos. Y eso no es 160 años, y ponte tú que se negocie, que se reduzca, según los parámetros. Básicamente enfrenta, si él no negocia, si él no cuenta, o aún si cuenta, es posible que él se enfrente a 48 años de cárcel. Y él tiene 48 años. Eso significa que él se muere en la cárcel. Y eso es lo que Alex Saab está enfrentando. Entonces, si él quiere, yo no veo, si lo llevan a Estados Unidos, es muy difícil que él se salga sin ir a la cárcel, pero si lo quiere reducir y si quiere salir vivo, aunque sea anciano, tendrá que contar muchos detalles. Finalmente, embajadora, usted ha hecho mención, la última vez que hablamos, hacía mención sobre estos vínculos con Irán. Está a punto de llegar un cargamento de comida luego del combustible y los aviones que han enviado a nuestro país. Ayer se reportó un ataque con drones en Arabia Saudita. Se presume que la responsabilidad también es de Irán. Yo le pedí un comentario sobre el impacto, digamos, que esta relación que ha establecido el régimen venezolano puede tener para nosotros, para nuestro país. Es decir, aquello de meternos en conflictos que no son ajenos. ¿Qué puede decirnos? Claro. Correcto, es una irresponsabilidad total del régimen. O sea, yo no entiendo por qué, bueno, yo sí entiendo por qué se están metiendo en esto de estos socios que son tan arriesgados para el pueblo venezolano. O sea, porque ahora lo que ha hecho el régimen de Maduro y de Chávez anteriormente es que se han vuelto un socio contratado con documentos firmados de altos rangos de terroristas. Son una clave importante del financiamiento. Ahora, esos cargamentos de comida no es ayuda. Eso es exactamente como las cajas CLAP. Es el mismo tema. Ellos van a conseguir una manera de controlar al pueblo venezolano, reprimirlo y financiar las Fuerzas Armadas y ahora financiar Irán. Entonces, básicamente han hecho que Venezuela, que el régimen ilegítimo de Maduro es ahora uno de los financistas más importantes del grupo terrorista mayor en el mundo. Eso es terrible. Eso es terrible y implica que, por ejemplo, si por un lado tú tienes el régimen que sigue financiando a Irán y por otro lado tienes a Irán que sigue bombardeando a Arabia Saudita, tú básicamente estás abriendo la puerta para la gente tomar acción en contra del régimen en contra del régimen de Maduro, que está inmiscuido en financiar esa amenaza. El financiamiento del terrorismo es un tema muy serio que se maneja a nivel del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, mi empresa que yo había fundado, que bueno, sigue por ahí, ¿no? Asimétrica, es parte de la red de investigación de financiamiento de terrorismo para el Consejo de Seguridad de la ONU. Hay una cosa que se llama el directorio ejecutivo, o sea, y es algo que es un compromiso internacional. Entonces, por eso, ahora que tú tienes los ataques por un lado y el financiamiento por el otro lado, también es posible que hayan sanciones. Es difícil. Va a haber presión para las sanciones por el financiamiento del terrorismo de Maduro. Claro, frenadas por China e Irán, China y Rusia, lo más probable. Pero realmente de mi punto de vista, siguen como que metiendo la pata para su propio régimen. Sin embargo, abre una inestabilidad y una falta de seguridad para el pueblo venezolano. Además, que vienen esos buques. Irán siempre en los buques, normalmente cuando viene la comida vendrán agentes de seguridad, vendrán espías, vendrán tecnología cibernética para manipular también las telecomunicaciones. Eso es normal para Irán.
Entonces, y eso es seguramente lo que también trae y eso es realmente abrir la puerta a dos cosas, a operativos de antiterrorismo. Y eso es, bueno, sabemos cómo termina eso. Termina mal para el régimen. A mí me impresiona que ellos hayan decidido meter a los venezolanos como dices, en una batalla que no nos corresponde. Embajadora Vanessa Neumann, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Haremos seguimiento, bueno, de lo que ocurra en torno al oro sí. de todos los venezolanos que están ahora mismo en Inglaterra, en medio de esta batalla jurídica para determinar inicialmente la legitimidad de la presidencia interina de Juan Guaidó. Gracias, embajadora, como siempre. Gracias a ti, siempre un placer, gracias. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que, bueno, de momento la comunidad internacional sigue atenta a lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay varios contenciosos abiertos, mencionábamos dos con la invitada anterior, la disputa en tribunales de Reino Unido por el oro de las reservas internacionales que está en el Banco de Inglaterra, el caso de este empresario colombiano, agente venezolano, Alex Saab, detenido en Cabo Verde, a espera de su extradición, posible extradición a los Estados Unidos, y está el juicio que continúa, o la audiencia que se va a celebrar con relación al Esequibo. A estas alturas, no sé, y le traslado la inquietud a nuestro invitado en esta parte del programa, el embajador Sayo Garavini, fue embajador de Venezuela, conoce perfectamente el tema. Sí, podemos perder el territorio en reclamación después de tantos años. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Sí, buenos días, María Alejandra. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, María Alejandra, preguntas evidentemente de las 64.000 lochas, como se decía antiguamente, aunque no creo que haya muchos que nos están escuchando que sepan y que hayan visto una locha. Pero el punto fundamental es lo siguiente: ¿cómo hemos llegado a una situación en la cual Guyana nos ha llevado a la opción que desde 1966, o sea, desde la firma del Acuerdo de Ginebra, desde el mismo momento en el cual se reactivó la reclamación venezolana en 1962, la opción preferida por Guyana era ir a la Corte Internacional de Justicia y
que el tema que a dilucidar fuese un tema estrictamente jurídico, que es el tema de la validad del laudo de 1899. Que siempre había querido Guyana desde antes de la independencia, cuando era un país todavía con una autonomía solamente, y obviamente con Inglaterra después de la reclamación, pero antes de que concediera la independencia. En pocas palabras, ¿cómo llegamos a que dos secretarios generales, no uno, dos, Ban y Rodríguez y Gutiérrez, hayan tomado la decisión que Guyana prefería, la opción que Guyana prefería? Tengo que recordar simplemente que en 1966 Venezuela logra el éxito de hacer firmar a Guyana un acuerdo, el Acuerdo de Ginebra, donde se dice que hay que buscar una solución práctica a la reclamación satisfactoria para ambas partes. Y obviamente eso tiene el objetivo fundamental de algo que dice una palabra de ese tipo, es que se logre a través de una negociación o, si no, a través de una mediación, de una conciliación, de la participación de un tercero, exequet bono, como se decía, un arbitraje que tome en cuenta y la búsqueda de una solución práctica y no a una solución de derecho donde hay un blanco, un negro, donde no hay solución intermedia, donde no hay una solución satisfactoria para ambas partes, y ese ha sido siempre nuestro argumento desde 1966, que el Acuerdo de Ginebra tiene que resolverse a través de una vía que busque una solución satisfactoria para ambas partes y por lo tanto una solución práctica. Guyana, en cambio, siempre había dicho, no ponía de lado al Acuerdo de Ginebra e insistía que el tema era la validez o nulidad del laudo, que entonces tiene que ser estrictamente por parte de un juez, de un juicio, o sea, hay la voluntad de llevarnos a la corte. Ahora, ¿cómo hemos llegado a eso? Ahí es donde está el problema, la negligencia y la irresponsabilidad de este régimen que por 20 años no convencer, porque el problema es complejo. El Acuerdo de Ginebra dice que si no hay acuerdo entre las partes, ni en una negociación bilateral, ni en encontrar un medio de solución pacífica de la controversia de unos de los medios previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, en la cual está negociación, mediación, conciliación, pero también está arreglo judicial en el artículo. Ahora, embajador, perdón que lo interrumpa. ¿No supo convencer o sencillamente declaró o determinó que era asunto olvidado la reclamación? Porque, y lo hemos conversado con usted en varias oportunidades, el expresidente Chávez, que algunos dirían en criollo es el padre de la criatura, digamos, de este proceso que nos ha llevado a la Corte Internacional de Justicia, cambió la política que ha mantenido Venezuela, la Venezuela democrática. Él aseguró que no se opondría a que se desarrollaran proyectos en la zona, pero también, bueno, dejó entrever que efectivamente él era asunto olvidado esto de la reclamación y que respondía a una posición imperialista. Yo le pediría su comentario porque nos da la impresión que justamente la posición asumida durante el régimen del expresidente Chávez es, entre otras cosas, del cual Nicolás Maduro era canciller, lo que nos ha llevado hasta acá. ¿Qué opina usted? Tiene toda la razón. Lo que pasa es largo, que es difícil sintetizarlo. Yo me estaba refiriendo a los últimos años, o sea, a los años en los cuales, digamos,
post-chavismo. Recuerda que ya estamos hablando del 2013, que desaparece Chávez. Entonces me refería al gobierno, básicamente a los errores fundamentales del gobierno Maduro. Pero tú tienes toda la razón. Durante el gobierno de Chávez, en cambio, lo que hubo fue un planificado olvido de la reclamación para mantener el apoyo de los votos de CARICOM, básicamente de los países caribeños en la OEA y en otros, en la ONU. Recordemos que son 14 votos que hay, que son decisivos en muchas ocasiones. Entonces, evidentemente, entre esa intención de mantener el apoyo de CARICOM, de los países de CARICOM, y la propia visión de Chávez en relación al tema, que lo convencieron, creo yo, o por ignorancia profunda sobre el tema, que la reclamación venezolana se reactivó a partir de 1962 por presión de los Estados Unidos, de Kennedy en esa época, el gobierno Kennedy, que convenció o presionó a Betancourt. Imagínense el extremo a donde podía llegar esa ceguera ideológica del presidente Chávez, de que como Kennedy quería desestabilizar el gobiernito autónomo, ni siquiera independiente, de Cheney Yagan, que era un izquierdista prosoviético en la plena Guerra Fría. Entonces presionó a Betancourt para que reactivara la reclamación venezolana para desestabilizar. Esa era la tesis del propio Chávez, cuando es una solemne estupidez basada en profunda ignorancia y ceguera ideológica, porque si Kennedy quería desestabilizar a Cheney Yagan, no necesitaba hablar con Betancourt, sino solamente con su aliado Macmillan, el primer ministro británico, para decirle, mire, que era el poder colonial todavía en Guyana, y dice, mire, no le dé la independencia a este señor hasta que no salga el gobierno, que por cierto fue lo que pasó. La independencia se la dieron al gobierno cuando cambió el gobierno. Entonces, digamos que durante los años hubo un olvido planificado, más bien se abandonó una de las únicas armas de negociación que tenía Venezuela, que era no reconocer las inversiones de transnacionales en el Esequibo, y por lo tanto inhibía a muchas transnacionales a hacerlo. Bueno, en el 2004 Chávez, en una visita a Chorzán, abandonó esa arma de negociación que se tenía y más bien le dio a Guyana todo lo que pedía en términos de cooperación, que era otra de las formas que teníamos nosotros de buscar una salida negociada. O sea, te voy a dar el petróleo con facilidades, te voy a comprar arroz, etc. Todo eso se lo dio Chávez sin pedir nada a cambio. Pero, como te repito, eso lo hizo Chávez hasta el 2013. En el 2013 es cuando Guyana pide que se vaya a la Corte Internacional de Justicia y dejemos el proceso que había durado por más de 25 años sin resultado, que era los buenos oficios, que es una negociación ayudada, apoyada, auxiliada por un señor que se llama el buen oficial. ¿Por qué? Porque en el 2013 hay el incidente del Técnic Perdana, o sea, un barco que hace una investigación sísmica en aguas todavía sin delimitar entre el Esequibo y nuestra propia fachada atlántica, etcétera, fue detenido por la Marina venezolana. Entonces Guyana, que está muy interesada en el tema petrolero y quería avanzar en las exploraciones, se dio cuenta que la reclamación que sigue en pie le estaba creando serios problemas de ese tipo, y dice, ya tenemos 25 años
con los buenos oficios, no he dado a nada, yo quiero ir a la Corte Internacional de Justicia y voy a hablar con el secretario general, porque el acuerdo de Ginebra dice que si no hay acuerdo entre las partes, el secretario general de Naciones Unidas tiene que decidir cuál es el medio de solución pacífica para resolver el conflicto. Y allí es donde entra la irresponsabilidad, la negligencia de este gobierno, vamos a decir, de Maduro. Por un lado, Guyana se va a Nueva York con expertos de primera línea, donde los paga desde 2013 para ir a convencer a la secretaria general que la solución definitiva del acuerdo es la Corte Internacional de Justicia, y nosotros mandábamos a Delcy o a Arreaza, acompañado alguna vez en mi viejo mejor amigo Roy Chatterton, que tenía 5 cargos en ese momento, y con eso tratamos de seguir diciendo, no, la solución es seguir en los oficios. Yo le pregunto a todos los que están escuchando, si una parte viene y le dice, tenemos 25 años con este medio de solución y no llegamos a nada, quiero cambiar, y quiero uno que de una vez por todas resuelva el problema, y llega la otra parte y dice, no, estamos muy bien con los buenos oficios, llevamos 25 años, pero si nos damos otros 5 o 6, puede ser que logremos la solución. ¿Cómo creen ustedes que dice el secretario general? Efectivamente, el secretario Ban Ki-moon primero y después ratificado por Guterres, decidieron por la opción de Guyana, que era la Corte Internacional. Embajador, y ahora, una breve pausa. Luego, permanezca con nosotros unos minutos más, porque el equipo de Nicolás Maduro ha decidido no comparecer en la audiencia convocada para el 30, en una semana, en la Corte Internacional de Justicia. Hemos consultado con otros diplomáticos y nos han dicho, en su opinión, que es un error, poniendo como ejemplo, entre otros, el caso entre Bolivia y Chile por la salida al mar, que, me da la impresión que finalmente favoreció a Chile. Usted me corregirá si me equivoco. Pero en todo caso, yo le pediría su comentario si es un nuevo error esto de no comparecer a la audiencia que ha sido convocada para el próximo 30 de junio por la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda unilateral de Guyana. Le dejo la inquietud. Al regreso de la pausa, si es posible, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Más Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca tu asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fompreceibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear, radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, conteste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de, los distintos contenciosos que tiene abierto nuestro país ahora mismo en plena pandemia de coronavirus, donde se decide en buena medida el destino de Venezuela. En el caso del Reino Unido, el oro de las reservas internacionales; en el caso de Cabo Verde, el destino de Alex Saab,
supuestamente encargado de las finanzas del equipo más cercano de Nicolás Maduro, y esta audiencia convocada para el 30 de junio en la Corte Internacional de Justicia, donde se va a debatir el caso de Guyana. Y yo le pedí un comentario, embajador Sayo Garavini, quien nos acompaña, conoce perfectamente el tema, sobre la decisión del régimen de Maduro de no comparecer. ¿Qué puede decirnos? Bueno, aquí ya entramos en la última defensa, vamos a decir, que nos queda, y el tema es estrictamente jurídico, y ahí verás que puede haber diferencias entre juristas especialistas en materia internacional. Lo que sí está claro que sí, la defensa que tenemos, y estamos generalmente, hay un acuerdo general que la defensa de un poco la Academia de Ciencias Políticas, los especialistas en esa materia, están todos afirmando que sí, que nosotros tenemos que poner el acento sobre la que la Corte no tiene jurisdicción sobre el tema porque le falta el acuerdo, la voluntad expresa por parte de Venezuela a aceptar la jurisdicción de la Corte, y por la tradición venezolana que nosotros nunca hemos aceptado la jurisdicción de la Corte en conflictos de carácter territorial, etcétera. Y después está el tema de que es improcedente, es inadmisible ir a la Corte, inadmisible a la demanda de Guyana, porque va contra el propósito y el objetivo del Acuerdo de Ginebra, que habla de una solución práctica satisfactoria y no de una solución estrictamente jurídica, que es lo que te dije al comienzo de esta entrevista. El tema ahora es que si ir o no ir, eso sí ya es una cuestión de táctica, y algunos están de acuerdo, otros no, pero yo te diría que lo importante, tú sabes que a la Corte le puede decir cosas, y creo que lo están haciendo, porque ahora finalmente, después de muchos años que Guyana tenía expertos de juristas internacionales que la aconsejaban, que la asesoraban, finalmente también Venezuela nombró a un jurista español, Antonio Remiro Bretons, que es un experto en el tema del derecho internacional y digamos de las causas ante la Corte Internacional, aun cuando creo que perdió el caso, como mencionaba, fue el que defendía a Bolivia con Chile, pero sí creo que ayudó a ganar contra Colombia en el caso de las islas, ustedes saben, del archipiélago, el tema entre Nicaragua y Colombia. Así que Ramiro está aconsejando, sugiriendo que la información, porque se puede dar por vía lateral, por vía privada, información a la Corte Internacional de Justicia diciéndole las razones por las cuales nosotros no creemos que tenga la jurisdicción y por la cual creemos que es inadmisible la demanda de Guyana, y yo creo que eso se ha hecho, aun cuando de nuevo este gobierno, porque no dice que vamos a decir, hemos hecho todos los trámites necesarios para la defensa, aún desde el punto de vista privado que se acostumbra a hacer, y no vamos a ir a la sesión formal y oficial del 30 de junio porque consideramos que esa es la mejor táctica. Y algunos, esa táctica, otros dicen, repito, esto ya es un tema de juristas, que pueden estar de acuerdo, algunos con una táctica y otros con otra táctica. Pero sí hay un acuerdo fundamental de que nuestra última defensa para evitar lo peor es no aceptar la jurisdicción y decir que la demanda de Guyana es inadmisible por unilateral y porque no está de acuerdo con el objeto y el propósito del Acuerdo de Ginebra. Repito de nuevo, hemos llegado a este punto por, repito de nuevo, una negligencia descomunal y una irresponsabilidad realmente trágica.
de un gobierno militar, lo cual llama poderosamente la atención, embajador, que supuestamente defiende la soberanía nacional. Tienes toda la razón, es el colmo que un gobierno que está prácticamente controlado por el sector militar llegue a estas a la entrega, porque en el pasado precisamente era la presión militar la que hacía muy difícil el acuerdo negociado, o sea, el acuerdo, la solución satisfactoria para ambas partes. A mí me consta, y lo digo aquí, que en los años 70, en los años 77 más o menos, Morales Paul, un gran internacional venezolano, llegó a algún tipo de acuerdo posible sobre el mapa, donde nos daban un sector de la costa, unos cuantos miles de kilómetros cuadrados, a cambio de muchas cosas que Chávez le entregó gratis. Entonces, pero obviamente eran años, era el final del gobierno de Carlos Andrés Pérez, venían las elecciones y probablemente la oposición del sector fue decisiva para que esto no avanzara. Y entonces uno se pregunta, ¿es este sector militar qué le ha pasado? Porque evidentemente en este momento, durante estos 20 años, no hizo nada al respecto. Parece que eran otros militares, embajador. Gracias por atendernos, acompañarnos. Un gusto conversar con el embajador Sayo Garavini, fue embajador de Venezuela, conoce perfectamente este tema, el contencioso del Esequibo, que, bueno, se va a ventilar en audiencia convocada para el próximo 30 de junio en la Corte Internacional de Justicia. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenny Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Provisión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras Menos, con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, se nos agota el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Cajaña, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.